Hola, ¿qué tal? Saluditos y bendiciones. Un abrazo para todos aquellos que están al alcance de este video. Es un grato privilegio poder acompañarles un día más en una de estas células virtuales desde acá, desde Providence, Rhode Island. Un abrazo para ustedes. Mi nombre es Marvin Mayorga, como ya me conocen. Estamos sirviéndole al Señor acá en la primera iglesia de Dios en Providence, una iglesia bajo el nombre Primera Iglesia de Dios, y el pastor Reinaldo Guerra, quien es el que está enfrente de este ministerio. Para mí es un honor poder saludarles un día más. Comparta el video si gusta, y si quiere ver los anteriores videos los puede encontrar allí en YouTube buscando Marvin D. Mayorga, y de esa forma pues usted puede darle compartir con otras personas. Quiero hablarles hoy acerca del tema que estuve hablando la semana pasada: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Ahí, ¿quién es Jesús? Y ese tema lo vamos a estar hablando como empezamos la semana pasada. Eh, Hoy quiero compartir esto porque me quedó la inquietud de seguir compartiendo acerca de quién realmente es Jesús. Porque siempre estamos enfocados hablando de Jesús, mi libertador, mi colochito, como decía la semana pasada. Pero hoy quiero hablarles a ustedes acerca de realmente cómo podemos conocer a Jesús. Cuando hablamos de Jesús, tenemos que hablar de toda la Biblia. Y lo encontramos en todos los libros de ella. El gran apóstol Juan se dio cuenta de esto, y él escribe en su libro, y eso vamos a estarlo viendo en algunos minutos. Por eso es muy importante que entendamos las escrituras. Hay muchas personas que piensan que el comienzo de Jesús fue en el año cero. Por eso que usted escucha cuando oye de personas que están hablando acerca de la historia, ¿no? En la historia se habla de 50 años antes de Cristo o 20 años después de Cristo. Porque mucha gente cree que Jesucristo comenzó en el año cero. En el año cero. Así que es muy importante que nosotros entendamos que Jesucristo no comenzó en el año cero, sino que Jesucristo comenzó desde el principio. Hoy lo vamos a ver a través de su palabra. Hoy a través de la Biblia vamos a entender que Él no empezó en el año cero, como algunos historiadores creen. Bueno, historiadores seculares, por supuesto, ¿no? Porque el estudiador cristiano o el historiador cristiano que busca la palabra de Dios sabe que Jesús estaba desde el principio. Pero ellos decían esto porque estaban hablando de Jesucristo el encarnado. Oiga esto: cuando Jesús viene a la tierra como hombre, acuérdense, Jesús era 100% divino y 100% humano. Por eso cuando hablamos del Jesucristo humano, podemos decir nosotros 20 años antes de Cristo o 50 años después de Cristo. Pero cuando hablamos de Jesucristo el divino, el Dios todopoderoso, tenemos que hablar desde el principio de la humanidad. Por eso que vemos en Filipenses 2, donde el apóstol Pablo escribe en el capítulo 2, versos 6 y 7, dice: el cual, siendo en forma de Dios, entienda esto, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estamos hablando de un Dios vivo. ¿Quién es Jesús? Es el tema de esta mañana o de esta tarde o de esta noche. No sé qué hora vayas a estar viendo este video. Quizás lo estés viendo ahora mismo en vivo, o probablemente lo puedas ver en un futuro. Así que no importa la hora que lo estás viendo, simplemente escucha y aprendamos juntos de la poderosa palabra de Dios. Miren, aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no se consideró el ser igual a Dios, sino que no se aferró a eso, sino que se convirtió en siervo para venir a servirnos a nosotros, a enseñarnos cómo se debe comportar uno acá en la tierra. Él no se rehusó a decir ni se aferró a decir yo soy igual a Dios. No, al contrario, él renunció a esa igualdad de Dios y vino a ser como uno de nosotros. Esto es lo interesante de ese Dios que nosotros le servimos. Ahora, ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Él?
Y esto es importante porque mucha gente lo ve como un simple profeta, otros lo ven como un Dios con D minúscula, otros lo ven como el colochito de Galilea o el carpintero de Galilea. Es muy importante que nosotros entendamos que Jesús es el mismo Dios y estaba desde el principio. Por eso que Juan lo declara y lo cree y lo dice y nos enseña a nosotros que nosotros debemos de reconocer que Jesús es Dios. Ahora, Juan capítulo 1, para ver cómo encontramos a Jesús en la Biblia, tenemos que ir a Juan. Definitivamente tenemos que ir a Juan capítulo 1, verso 1. Y dice, oiga bien, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ok, en otras palabras más entendibles, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y la palabra es Jesucristo. O sea, esto es bien interesante porque nosotros, ¿cómo decimos nosotros que la palabra es Cristo? Allí mismo más adelantito en el capítulo 1 de Juan, en el verso 14, usted lo puede encontrar y dice, y aquel verbo, oiga bien, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿De quién está hablando? Por eso es bien interesante, ¿no? Cuando si a usted le dicen que Jesucristo no tiene el mismo poder de Dios y no es el mismo Dios, probablemente están abusando de su confianza. Dije esta palabra así porque es por no decir otra cosa, ¿no? Pero cuando nosotros no leemos y no estudiamos la palabra de Dios, surgen algunos grupos que dicen que Jesús no es el Señor. Es el Hijo de Dios, pero que no tiene el mismo poder. Entonces es bien interesante cuando nosotros agarramos las Escrituras y empezamos a encontrar a Jesús en toda la Biblia. Y Él es el que estaba desde el principio. Juan lo dice y se lo voy a volver a leer para que usted lo entienda más bien. Juan capítulo 1, verso 1. El cual siendo en forma de Dios, mejor dicho, en Juan capítulo 1, estaba en Filipenses. En Juan 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora vamos a Juan 14, o sea, en capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y aquel verbo, note que en el verso 1 dice, y el verbo se hizo carne. Aquí. Y en el verso 1 dice que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Está claro, ¿verdad? Muy bien. Continuamos. Aquel que es la palabra habitó entre nosotros. Me encanta cómo lo dice la nueva versión traducción viviente. Mire cómo lo dice en esta versión. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable, fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Por eso es que es bien interesante esto, que Jesús es el unigénito, no primogénito. Primogénito para nosotros de la resurrección, pero Él es el unigénito. Por eso cuando vemos en el papel de su madre, la que hizo el papel de mamá acá en la tierra, la mujer que se dejó usar por Dios para traerlo al mundo, dice primogénito, pero a Dios dice unigénito, porque para ella fue el primero, pero para Dios fue el único. ¿Me entiendo? Entonces es bien interesante entender esto. Cuando leemos la Biblia, a su madre terrenal se le dice y el primogénito, pero a Dios se le dice el unigénito, el único Dios. Por eso si te han dicho no hay más hijos del linaje de su madre, sí hay, porque la Biblia es clara cuando dice primogénito es cuando es el primero, y cuando dice unigénito es porque es el único. El único. En Juan capítulo 1, verso 2, el verso 2 dice, este era en el principio con Dios. O sea, cuando Dios creó todas las cosas, ahí estaba la palabra. Ahí estaba, y que Él era la palabra. Y todo lo que existe, existe por la palabra. El verso 2, o mejor dicho, el verso 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, sin Cristo
no fue hecho nada. Él fue el que estaba allá a la diestra del Padre siempre y está a la diestra del Padre en este momento. Él está con nosotros y Él está siempre velando por nosotros. O sea, Dios está en todo lugar. Él está en todo momento. Él está en toda circunstancia de nuestras vidas. Si nosotros pudiésemos entender quién es Jesucristo. Por eso que es bien interesante, antes de hablar de Jesucristo, tenemos que leer el libro de Juan, porque Juan fue una de las personas o uno de los discípulos que se mantuvo cerca de Jesús. Cuando vemos en la historia en el lago de Tiberia, cuando Pedro decide irse a pescar, los discípulos lo siguen, o sea, sus compañeros. Pero al estar en el mar, el siguiente día, ya al amanecer, Jesús se les aparece ya resucitado. Y el que lo reconoce fue Juan, porque Juan estaba cerca de Jesús siempre, cuando él estaba caminando como nosotros acá en la tierra. Por eso que Juan tenía ese contacto, desde que lo vio de lejos, dijo, él es el maestro. Y Pedro entonces cuando se ciñe la ropa y se tira al agua y va hacia donde está él, porque es muy importante que nosotros conozcamos quién es Jesucristo. Ahora, como punto de partida, queremos encontrar a Jesús en toda la Biblia. Yo le voy a hablar a ustedes de los 5 libros que escribió Moisés, que son el Pentateuco. Entonces, en esos 5 libros, nosotros podemos ver que Jesús está en esos 5 libros. No aparece la palabra Jesucristo, por supuesto que no aparece, pero yo solo voy a buscar ahí para que usted vea que aparece ese Hijo de Dios, desde Génesis hasta Deuteronomios. O sea, los 5 libros de Moisés, o los 5 libros que se le atribuyen a Moisés, que le llaman, o sea, el Pentateuco, allí aparece Jesús. Ahora, ¿cómo lo presenta Génesis? Génesis lo presenta como el Cristo, la simiente de la mujer. La simiente de la mujer. Ahora, eso lo encontramos en el capítulo 3, verso 15. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Le dice al diablo, ¿no? Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el carcañal. O calcañal, ¿no? Carcañar, como se dice acá en la Biblia. Es interesante de quién está hablando. De Jesucristo, por supuesto. O sea, su simiente aplastará la cabeza, pero tú le morderás el calcañal. O sea, la simiente de la mujer es Jesús. Entonces, Jesús se presenta en Génesis, o sea, lo presenta Génesis como la simiente de la mujer. Por eso es muy interesante que nosotros lo encontramos en Génesis. Ahora, ¿cómo lo presenta Éxodos a Jesús? Él lo presenta, o el libro de Éxodo lo presenta como el Cordero Pascual. Ustedes saben que Jesús fue el Cordero inmolado. La Biblia usted va a encontrar el Cordero inmolado, el Cordero sin mancha, el Cordero sin ningún error. Es el Cordero de Dios, el Corderito de Dios. Por eso hay que leer Éxodo, por ejemplo, en el capítulo 12, desde el verso 1 hasta el 28. Ahí usted va a encontrar las directrices que Dios le da a Moisés para tomar en ese momento lo que era la Pascua. Le dice, busca un becerrito que no tenga mancha, un animalito, un corderito. Becerrito es el hijo de la vaca, pero el cordero es el hijo de la oveja. Ese corderito tiene que ser sin mancha y sin arruga. ¿Para qué? Para que te lo comáis con toda tu familia. Pero la sangre de ese animalito va a ser puesta en los dinteles. ¿Para qué? Para que el ángel de la muerte no entre a tu casa. Esa era la misión de ese corderito. Ahora, en nuestro tiempo, ¿qué es lo que hace Jesús? Su sangre nos limpia de todo pecado, y de cuando nosotros recibimos a Jesús, su sangre nos limpia de todo pecado. Y al ser limpios por la sangre de Cristo, nosotros pasamos a ser parte de la familia de Dios. La sangre no la usamos nosotros para decir nosotros, voy a salir por ahí que la sangre de Cristo no me deje pecar. No, la sangre de Cristo es para limpiar nuestros pecados, y nuestra cercanía a Dios, la cobertura que Dios da es la que nos ayuda a mantenernos fuera de peligro. Por eso cuando usted salga en la mañana, pida la cobertura de Dios, aquella cobertura que tenía Job, aquella cobertura que no te deja que ningún demonio toque tu morada. Pero la sangre se usa para limpieza de pecado, y para que el espíritu demoníaco quiera entrar a tu casa, diga, no, esa casa está cubierta, lavada con la sangre de Cristo, y ahí no puedo entrar. Amén. Por eso es muy importante que Juan 1:29 dice,
Oiga bien esto. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se da cuenta? El libro de Éxodo lo presenta como el Cordero Pascual. Juan el Bautista lo reconoce, lo ve a lo lejos y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o sea, de las personas. Eso es lo que está hablando. Juan dice: aquí viene el Cordero de Dios. Él quita el pecado de la gente de este mundo. O sea, Juan lo reconoce. Juan entiende que ese cordero que viene ahí no es cualquier cordero, era el Cordero de Dios. Vea, desde Éxodo se está mencionando ese corderito. El cordero que usó Moisés, tipificando que Jesús lo iba a hacer un día. Ahora, sigo. Quiero ser breve. ¿Cómo presenta Levíticos a Jesús? Jesús se presenta en Levíticos, o Levítico lo presenta como el sumo sacerdote. Sí, el sumo sacerdote. Para eso tenemos que ir a Levítico 21, verso 10. Y dice: el sumo sacerdote tiene el rango más alto que todos los sacerdotes. Ahora, para entender este pasaje bíblico, hay que viajar en el tiempo y llegar hasta donde está Hebreos. En Hebreos 4:14 dice: Jesús es el Hijo de Dios y es nuestro gran jefe de sacerdotes que ha subido al cielo. Por eso debemos seguir confiando en Él. Estoy leyendo la palabra de Dios. O sea, en Levítico lo presenta como el sumo sacerdote, Hebreos lo presenta como el jefe de los sacerdotes. Él es el verdadero sacerdote que fue y tiene la autoridad de entrar al lugar santo. Recuerde la historia. En los tiempos antiguos, el sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo. Pues Jesús es el jefe de los sumos sacerdotes, de los sacerdotes de esta tierra. Y Él es el que tiene acceso a entrar a la presencia de Dios, a donde está Dios sentado en el trono. Amén. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Eso dice Hebreos. Si usted sigue leyendo el capítulo 4, el verso 15, eso es lo que dice, que Él nos entiende porque Él vivió acá. Él estuvo como ser humano en la tierra. Yo le invito a que usted estudie el capítulo, bueno, todo el libro de Hebreos si usted gusta. Pero si usted quiere estudiar a profundidad el capítulo 4, hágalo con toda confianza y verá quién es el sumo sacerdote y se dará cuenta que es Jesús de Nazaret. Avanzo. ¿Cómo presenta Números a Jesús? Lo presenta como la columna de día y la columna de fuego de noche. Ah, ¿en serio? Sí, así lo presenta. Léase capítulo 14 de Números, en el capítulo 14 también, por cierto. Y dice: y lo dirán a los habitantes de esta tierra, las cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego. Ahora, para entender esto, tenemos que ir a Mateo. En Mateo 17, verso 1 y verso 2 dice: 6 días después, me llama la atención esto, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y su vestidura se hicieron blancas como la luz. ¿Qué era lo que seguía o daba el calor? La luz. Y usted puede entender esto, ¿no? Como Él es la luz del mundo. Él es el que nos guía. Nosotros no tenemos otro guía más que el Espíritu Santo, o sea, a través de Jesús, a través del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que saber que Él es la luz, Él es la guía. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice el Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi caminar. O sea, lumbrera a mi caminar. Por eso es bien importante que la palabra es Jesucristo. La palabra de Dios es Cristo.
Cuando usted quiera encontrar a Jesucristo, busque la palabra de Dios y verá, Él es el único que nos puede llevar al Padre. Él es el único que nos puede acercar a Dios. Amén. Este libro de Números presenta a Jesús como la nube que cubría del sol a los israelitas y como la columna de fuego que les daba calor en la noche. Por lo consiguiente, cuando Jesús llega a Jerusalén, le dice llorando a Jerusalén: ¡ay, Jerusalén, Jerusalén! ¿Cómo quise cubrirte como la gallina cubre a sus polluelos y no quisiste? Porque Él es la cobertura. Jesús es la cobertura. Él es el que nos cubre de todo peligro. Él es el que nos cubre de toda maldad. Él es el único que nos puede salvar. Si has confiado en otros dioses, detente. Deja de acelerar tu vehículo de tu vida y empieza a reflexionar y empieza a investigar quién es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el mismo Dios. Le servimos a un Dios trino en diferentes funciones, pero es el mismo Dios. El Espíritu Santo nos convence de toda, nos lleva hacia toda verdad, nos convence, nos hace reflexionar. Jesucristo nos ayuda a entrar al trono de la gracia de Dios. Y el Padre, por supuesto, cuando Felipe le dice: Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice: Felipe, ¿desde cuándo he estado contigo? Y aún preguntas que te muestra el Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. Porque yo y el Padre uno somos. Esto es lo interesante y lo bonito de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo lo presenta Deuteronomios a Jesús? Deuteronomio lo presenta como el profeta mayor. El profeta mayor. Mire lo que dice Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Repito el versículo. Versículo 15 del capítulo 18 de Deuteronomios. Profeta de Dios o profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, dice Moisés, te levantará Jehová tu Dios. A él oirás. Ahora, si nosotros vemos, Moisés en ese momento era el profeta, o sea, el profeta Moisés. El Señor su Dios le levantará un profeta como yo, dice él, de entre sus hermanos, o sea, de los israelitas. A él tendrán que escuchar. Está hablando de Jesús. En el Evangelio de Lucas hay una narración muy importante. Y esta narración es cuando Jesús va caminando y se desvía hacia la aldea de Naín. Todos conocen esa historia. Usted la puede encontrar en Lucas capítulo 7. Jesús se desvía a Naín. Y cuando Jesús va entrando a la aldea de Naín, ahí va saliendo una procesión con un muerto. Este muerto dice que era hijo único de una mujer viuda. O sea, esta mujer viuda, aparte de ser viuda, su único hijo había muerto. Jesús va entrando, y usted lo puede leer en el capítulo 7, y Jesús manda parar la procesión y dice que toca el féretro. Y el que iba dentro de ese féretro es incorporado, o sea, se endereza y revive, o sea, resucita. Y Jesús se lo entrega a esa mujer. Ahora, en el verso 16 del capítulo 7, después que Jesús hace todo esto, mire cómo responde la multitud. Y todos tuvieron miedo al ver esto y glorificaron a Dios, o sea, dieron alabanza a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre vosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Ellos reconocieron que Jesús es un gran profeta, no cualquier profeta, un gran profeta. Ellos no identificaron a Jesús como Dios porque no tenían el entendimiento, no lo habían reconocido como el verdadero Dios. Pero ellos dijeron un gran profeta, cumpliéndose lo que se había dicho por Moisés allá en Deuteronomios. Por eso es muy importante. Y si seguimos en Mateo 21:11, dice: y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Entonces, todo esto lo vemos cuando nosotros estamos estudiando que Jesús va entrando a Jerusalén montado en un burrito, ¿se acuerda? Sabe que usted ha estudiado eso, ¿verdad? Jesús va entrando montado en su burrito a Jerusalén y la gente empieza a gritar: Hosana, Hosana al Hijo de David. ¿Qué hacen en aquello? Le ponen palmitas y le ponen todos esos
en el camino y el burrito va caminando sobre las palmitas. Entonces los sumos sacerdotes empiezan a molestarse. Pero alguien pregunta, usted lo puede leer en el verso 10, dice, cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Entonces ahí es donde sale la respuesta del verso 11. Dice, la gente decía, este es Jesús el profeta. No lo reconocían como Dios, por lo mismo que vuelvo y digo, porque no había el entendimiento de saber que Él era el mismo Dios montado en un burro. Oiga, qué tremendo esto, ¿no? Porque el mismo Dios montado en un burrito usa un burrito para entrar a la ciudad. Para entrar a la ciudad de Jerusalén. En Juan capítulo 9, verso 19, dice, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Esta es la conversación privada que tuvo Jesús con la mujer samaritana. Cuando Jesús empieza a confrontarla a través de su vida, y cuando ella se vio confrontada, dice, espérate, tú no eres cualquier persona. Me parece que tú eres un profeta. Y ahí fue donde le dice y empieza a dialogar con ella y le dice, estamos esperando al Cristo. Y Jesús se le revela y le dice, yo soy el Cristo. Y ahí ella deja su cántaro tirado y sale hacia la ciudad. Y va a anunciar que el verdadero Jesucristo, el Hijo de Dios, había llegado. Esto es lo interesante, señoras y señores, que Dios está en medio nuestro y no nos hemos dado cuenta. Para cerrar, yo quiero compartir con ustedes, así rapidito, que Jesús, oiga bien, hace que nosotros cambiemos y cambiemos para bien. No me puedo cerrar este video sino decirle lo que dice Juan 6:37. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Jesús conversa con una mujer samaritana que era una mujer que para la sociedad de aquel momento era una mujer cualquiera. Pero para Jesús no era una mujer cualquiera. Él la convierte en la primera evangelista de la historia. La primera mujer que sale a evangelizar que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era Dios, que el reino de los cielos se había acercado. Mire, en otras palabras, Jesús dice, todos los que vendrán a buscarme, y cuando vengan, yo no los rechazaré. Yo no los rechazaré. En Juan 10:9 dice, y con este cierro, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús quiere que tú entres por la puerta que es Él. Para entrar al cielo se necesita entrar por la puerta que es Cristo. Para entrar al cielo se necesita Jesús. Él es la llave. Él es todo lo que nosotros necesitamos. Señoras y señores, yo quiero dejarles saber hoy que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. Si tú quieres aceptarle a Él hoy, ese Jesucristo que lo presentan en toda la Biblia, y quizás podemos seguir en un futuro hablando de ese Jesús que está en toda la Biblia. Repite conmigo esta oración si gusta y di de todo corazón, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que te necesito. Entra en mi corazón, te recibo hoy como mi Señor y Salvador de mi vida. Sé que moriste en la cruz del Calvario, pero que al tercer día resucitaste y que hoy estás a la diestra del Padre abogando por mí. Gracias, Jesús. Si hiciste esta oración tan simple y sencilla como esta, déjame decirte que tú eres parte de la familia de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Recuerda que si quieres ver los anteriores videos, los puedes encontrar en YouTube buscando Marvin D. Mayorga, y a esa forma los puedes escuchar y compartir con alguien. Marvin D. Mayorga, o sea, la D de dedo, Mayorga. Así los puedes encontrar. Dios te bendiga, Dios te guarda. Gracias por compartir el video. Que Dios esté siempre contigo. Chao, chao. Bye, bye.